Bueno, ¿habéis intentado hacer algún ejercicio de la parte de amplificadores? O- Bien, vamos hoy a empezar con el tema 3, amplificadores operacionales. Bien, al final, el problema de construir un amplificador es siempre parecido, ¿no? Tengo un generador de señal que me proporciona una determinada tensión de entrada a mi amplificador. Esto tendría que conectarlo al amplificador, que normalmente se describe o se dibuja con una caja con un triángulo y esto me proporciona una determinada tensión de salida con la que yo alimento a la carga, a la resistencia de carga. Entonces, este amplificador, pues, ¿qué es lo que tiene dentro? ¿No? Pues tiene varias, varias etapas con transistores conectados en distintos montajes, uno detrás de otro, y más o menos, digamos que siempre tienen un mismo formato. ¿M? ¿Vale? Y aquí pintamos, pues, por ejemplo, una etapa en emisor común. ¿Vale? Y todo el resto de montaje que tuviese. Al final, la mayor parte de las veces, este montaje es muy similar, ¿vale? Entonces, la cuestión que surge es ¿por qué no, por qué no integrar esto, si siempre son más o menos los mismos montajes muy similares, ¿vale? Pues entonces la respuesta a esta propuesta de integrar esto en un chip es el amplificador operacional, ¿vale? Entonces, un amplificador operacional, al final, una vez que se ha decidido qué tipo de montaje hacer y cómo estructurar este diseño, acaba siendo más que que un simple amplificador conectado a base de transistores, ¿vale? Entonces, el, el esquema básico de conexión de un amplificador operacional es que en vez de tener una entrada como, como tendría un amplificador simple, pues tiene dos entradas. Una entrada que llamamos positiva, ¿m? Una entrada positiva y una entrada negativa. Y la tensión de salida es la ganancia diferencial
que le llamamos delta D, multiplicado por la diferencia de tensiones entre la entrada positiva y la entrada negativa, ¿vale? En el amplificador operacional tenemos que distinguir el modelo ideal del amplificador operacional y el modelo real. En el modelo ideal, esta ganancia de tensión A sub D es infinita y la intensidad que circula por la entrada positiva y la intensidad que circula por la entrada negativa son nulas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa con el amplificador operacional real? Pues que la ganancia diferencial es K, un número muy grande, ¿vale? 100.000 o 1.000.000, y más de la corriente de entrada y la corriente positiva, pues son del orden de microamperios o de nanoamperios o de picoamperios, ¿vale? O sea, valores muy pequeños, con respecto a las corrientes que normalmente manejamos en el diseño de un circuito, ¿eh? Los microamperios son 10 a la menos 6, los nanoamperios son 10 a la menos 9 y los picoamperios son 10 a la menos 12, ¿vale? Nos moveríamos de ese orden de magnitudes. Otra característica del modelo ideal es que el ancho de banda es infinito, y el ancho de banda es una determinada frecuencia omega, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues claro, si yo aquí en la entrada del amplificador introduzco una serie de corrientes alternas, ¿vale? Pues bueno, pues yo puedo representar la corriente como una variación de tensión, o puedo representar la corriente como unos determinados valores de frecuencia, ¿no? Pues, ¿no? 100, 150, 200, por sus componentes de frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un amplificador, lo que intentamos describir, pues es que este amplificador funciona con una ganancia constante, con una ganancia, esta ganancia A sub D, que tiene un valor, ya hemos dicho, muy, muy grande, pero un valor constante, y a partir de determinada frecuencia, que llamamos frecuencia de corte, pues esa ganancia disminuye, ¿vale? Entonces, esta frecuencia, que límite a partir de la cual el amplificador pues ya no tiene las mismas características que el modelo teórico, pues entonces diríamos que a partir de esa frecuencia de corte pues deja de funcionar. ¿Qué implicación tiene esto? Que en el modelo ideal sea esta frecuencia infinita y que en el modelo real pues llega a un determinado valor.
pues, las señales con las que podemos trabajar. Si tengo un amplificador operacional que tiene una frecuencia de corte de 1 megahercio, de 1.000.000 de hercios, que es una frecuencia alta pero relativamente baja, pues entonces puedo utilizar este amplificador operacional para hacer un amplificador de audio. Sí, claro, porque el sonido llega como máximo a los 20 kilohercios, el sonido que yo quiero manejar en un amplificador de audio, ¿vale? Pues entonces ese amplificador operacional con una frecuencia de corte de 1 megahercio va a ser posible utilizarlo con aplicaciones de audio, ¿no? Pues para hacer un teléfono convencional, ¿no? Un teléfono analógico. Podríamos utilizarlo para esa aplicación. Vale. ¿Vamos a poder utilizarlo en el diseño de un teléfono móvil? Hombre, pues en el diseño de un teléfono móvil podríamos también utilizarlo en la parte del teléfono móvil que tiene que ver con el audio. Pero no podríamos utilizarlo en la parte del teléfono móvil que tiene que ver con la radiofrecuencia, porque en la radiofrecuencia de los teléfonos móviles nos estamos moviendo desde 800 a 1200 megahercios. Entonces, para utilizarlo en la parte de radiofrecuencia, pues si nos estamos moviendo en esa banda de 800 a 1200 megahercios, necesitaremos un amplificador operacional que al menos, ¿no?, tenga una frecuencia de corte de 1,5 gigahercio o de 2 gigahercios, ¿vale? Así que el tipo de aplicación al que vamos a someter al amplificador operacional, pues determinará si ese ancho de banda es suficiente o no es suficiente. O sea, tenemos que entender eso, que este ancho de banda del amplificador operacional, con esta frecuencia de corte, pues la frecuencia de corte tiene que ser mayor que la gama de frecuencias donde se va a usar el amplificador. ¿Vale? No sé si tenéis algún problema con esta idea. Yo creo que es un concepto bastante, aunque no lo habéis trabajado nunca, este concepto de la frecuencia, pues es un concepto bastante intuitivo, ¿no? Pues como en el sonido. Los sonidos más agudos tienen frecuencias más altas. Y si, por ejemplo, hablamos del ancho de banda de nuestros oídos, pues podríamos encontrar distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a pintar, decir, ganancia, la frecuencia, y decimos el ancho de banda de un tipo de 18 años. ¿Vale? Entonces el ancho de banda de alguien de 18 años, pues estamos hablando que estamos llegando aquí a los 17 kilohercios más o menos de la frecuencia de corte. Pero si hablamos de una persona de 40 años, pues ya la frecuencia de corte está en los 12 kilohercios. Y si vamos poniendo, pues, todavía personas de más edad, pues cada vez van teniendo más dificultad, menor sensibilidad sus oídos al sonido, la ganancia que necesitan sonidos más fuertes para escuchar lo mismo, pero encima se van haciendo cada vez sordos a las frecuencias más altas, ¿vale? Pues bueno, pues esto sería como la respuesta de varios amplificadores operacionales
que tenemos en nuestro oído de distinto ancho de banda. Vale. Bien. Aplicaciones del... Pues bueno, se puede utilizar como comparador, aprovechando este efecto de que la tensión de salida es la ganancia por la diferencia de tensiones y utilizarlo con una salida digital. Entonces, como comparador, lo que nos da pues es o el valor de la tensión V0, la tensión de alimentación positiva, o el valor de la tensión de alimentación negativa. Bueno, no lo he puesto, pero los amplificadores operacionales trabajan con alimentación simétrica. Lo normal. Hay algunos que trabajan con alimentación simple, pero lo normal es que trabajen con alimentación simétrica. O sea que para hacerlos funcionar, para hacer funcionar el chip, tengamos que poner, por ejemplo, una tensión de más o menos 12 voltios en dos de sus patas de entrada. Vale. Entonces, como comparador, pues esa sería la aplicación. Y luego se puede utilizar con realimentación positiva. Y esto da lugar pues, a una serie de circuitos, por ejemplo, la báscula de Smith, osciladores, y otra serie de circuitos. En realidad, normalmente son circuitos no lineales. Y con realimentación negativa. ¿Vale? Con realimentación negativa se utiliza para hacer, bueno, son circuitos lineales. Pues amplificador inversor, amplificador no inversor, sumador, restador, ¿vale? Y pues otra serie de circuitos de los que iremos hablando, ¿vale? Bien, entonces, en este curso, la verdad es que hay muchos modelos de montaje diferente de los amplificadores operacionales. Podríamos decir que cientos de ellos, pues yo creo que no llegan a 100 los tipos de montajes distintos de amplificadores operacionales. Nunca me he planteado cuántos, pero unas cuantas decenas de ellos sí que los hay. Entonces, nosotros en este curso nos vamos a centrar solamente en la parte de sistemas lineales, sistemas con realimentación negativa, ¿vale? Y los otros, los que son los no lineales o los digitales, pues bueno, pues esos los dejamos fuera de este curso porque tampoco hay tiempo para todo, ¿vale? Bien,
¿Cómo sabemos que estamos hablando de un tipo de aplicación o de otro tipo de aplicación? Bien, pues en un sistema con realimentación negativa tendremos que entre la entrada positiva y la entrada negativa, pues habrá un circuito, el que sea, ¿vale? Pero yo puedo encontrar un camino, que la corriente vaya desde la salida hasta la entrada negativa. Hay un camino que puede llevarme la corriente de un sitio a otro. En un sistema con realimentación positiva, pues esto ocurriría de la otra forma. Hay un camino que me puede llevar desde la salida hasta la entrada positiva del circuito. Y en un comparador, pues no hay ningún camino que me lleve desde la salida hasta una de las, o la entrada positiva o la entrada negativa. No existe este camino, no hay un camino, no hay algo que me permita ir de un sitio a otro, ¿vale? Entonces, viendo un esquema de un circuito diseñado con amplificadores operacionales, si simplemente analizando el circuito somos capaces de encontrar o de no encontrar este camino, pues entonces estaríamos o en un tipo de circuito o en otro tipo de circuito. El análisis que vamos a hacer de estos circuitos lo vamos a hacer siempre desde el punto de vista del amplificador operacional ideal. No vamos a bajar al amplificador operacional real. Sin embargo, claro, sería decir, pues bueno, pues si yo he hecho un circuito que es un amplificador de ganancia 10, pues hombre, si le pongo un amplificador operacional real que tiene una ganancia 100.000 con respecto a 10 es tan grande que es como si fuese infinito. O yo estoy trabajando con unas resistencias donde la corriente que circula es de miliamperios. Pues si tengo un amplificador operacional que en la entrada consume microamperios, pues entonces no estoy cometiendo un error elevado, ¿no? El resultado del circuito pues va a ser prácticamente el mismo que en el caso del circuito ideal. O lo mismo, decir, pues las señales que manejo llegan a los 8 kilohercios. Pues si el ancho de banda es de 1 megahercio, pues es suficientemente grande como para que no haya una diferencia entre el comportamiento real y el comportamiento ideal. Vale, pues vamos a empezar a ver montajes. Entonces, el primer tipo de montaje
el más sencillo es el que se denomina amplificador inversor. ¿Vale? Entonces, en un amplificador inversor, a ver si consigo mover esto. ¿Vale? Bueno, a pintarlo. Un amplificador inversor tendríamos este montaje, ¿vale? Evidentemente, el circuito tendría una tensión de alimentación positiva y una tensión de alimentación negativa, ¿eh? Nunca o casi nunca pintaremos la alimentación del circuito, pero siempre está ahí, ¿eh? Y entendemos que para el nivel de señales que manejamos, pues simplemente lo que hay que hacer es escoger la tensión de alimentación adecuada. Me explico. Si tenemos un amplificador que tiene que dar a la salida una tensión de, ¿no? Este amplificador, pues esto sería no, el tiempo y esto sería el nivel de tensión, ¿vale? Entonces pinto aquí la señal de entrada, la señal VI y pinto aquí la señal de salida. Como es un amplificador inversor, la salida irá desfasada 180 grados con respecto a la entrada, ¿no? Igual que ocurría en un transistor con montaje en emisor común, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál es el nivel máximo de tensión que tiene que dar? Pues entonces, imaginaos, por ejemplo, que esto es más 7 voltios y que aquí tenemos menos 7 voltios, ¿eh? Es un amplificador que tiene que moverse la salida en ese nivel de tensiones de salida. Bueno, pues como tiene que dar 7 voltios, puede ser que la alimentación VCC sea igual a 7 voltios, ¿no? Pues no, porque el amplificador operacional, para poder trabajar, tiene que tener una tensión de alimentación superior a la tensión de salida. Entonces, VCC estaría bien si fuese, por ejemplo, mayor de 10 voltios, ¿vale? Entonces está con una tensión de más de 10 voltios, al menos 2 o 3 voltios por encima de la tensión de pico que tiene que dar el circuito, pues eso funcionaría correctamente, ¿vale? Bien. Ahora tenemos que pensar si nuestro circuito está en condiciones de realimentación positiva. A ver, que me... Sí. En condiciones de realimentación positiva. O
sea, ¿soy capaz de encontrar un camino desde la salida hasta la entrada negativa? Sí, vale. Entonces, esto implica que tengo realimentación negativa, ¿vale? Estoy en el tipo de circuitos que estoy analizando. ¿Qué implica la realimentación negativa? Implica que voy a trabajar sobre el principio de cortocircuito virtual. ¿Y qué supone esto? Pues supone que la tensión en la entrada positiva es igual que la tensión en la entrada negativa, que la corriente en la entrada positiva es igual a la corriente en la entrada negativa, es igual a 0. ¿Vale? Y con estos dos parámetros, con estos parámetros de principio de cortocircuito virtual, pues entonces comienzo el análisis del circuito aplicando pues normalmente las reglas de Kirchhoff, ¿vale? Bien. Entonces, tendríamos que aquí habría, por ejemplo, una corriente a la que llamamos I sub 1 y aquí tendríamos una corriente a la que llamamos I sub 2. O sea, tenemos que poner todas las corrientes para el análisis. Para el análisis del circuito tenemos que pintar las ecuaciones de los nudos, luego poner una ecuación para cada corriente y resolver el sistema de ecuaciones que nos ha salido. Si hemos planteado bien las ecuaciones, pues entonces tendrá que salirnos sin ningún problema. De cara a un examen, si me resolvéis uno de estos ejercicios y no me ponéis cómo son las corrientes en el esquema del circuito, yo considero que está mal, porque no sé qué criterio habéis utilizado para decidir cómo resolver este sistema, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué ecuaciones de corrientes tendríamos? Pues que las corrientes que entran en el nudo, I sub 1, es igual a las corrientes que salen del nudo, I sub 2. ¿Vale? Y ahora, tenemos que poner una ecuación para cada una de las corrientes. Pues bueno, ¿cuánto valdrá I sub 1? Pues I sub 1 tendrá la tensión que yo tengo a la izquierda de la resistencia, que es VI, menos la tensión que yo tengo a la derecha de la resistencia, que es la tensión que tengo en este punto, ¿vale? ¿Y cuánto valdrá la tensión que tengo en este punto? Bueno, pues entonces aquí tenemos que aplicar ahora el principio de cortocircuito virtual, ¿no? Como hay realimentación negativa, como ya hemos establecido que realimentación negativa, o sea, la tensión que yo tengo en este punto es la misma que la tensión que yo tengo en este punto. Son la misma tensión. Entonces, ¿qué tensión tengo en la entrada positiva? 0, porque está conectada a masa. Entonces, en la entrada negativa también tengo 0. Entonces, será VI menos 0
VI menos 0 partido por R1. ¿Y cuánto valdrá I sub 2? Pues será la tensión que yo tengo en este punto, a la izquierda de la resistencia, menos la tensión que yo tengo en este punto, partido por R2. O sea, será 0 menos V0 partido por R2. ¿Vale? Y entonces ahora igualo. Bien. A la hora de resolver el sistema de ecuaciones, ¿cuál es el objetivo? Obtener V0 como una determinada función de las tensiones que yo tenga en la entrada del circuito. En este caso, solo es VI. Entonces, cuando solo tenemos una tensión, pues entonces la ganancia del amplificador inversor, en este caso, será la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Bueno, pues entonces con estas ecuaciones es muy fácil. La ganancia, que es la relación entre V0 partido por VI, será menos R2 partido por R1. ¿Vale? Y este será la ganancia de este circuito. ¿Por qué menos? Porque invierte la tensión. Como ya hemos pintado en este diagrama de tiempo, la salida está desfasada 180 grados, está retrasada 180 grados con respecto a la entrada. ¿Vale? Entonces, por eso nos da de esta forma el nivel de tensión de salida. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Siguiente montaje. Amplificador no inversor. Bien. Un amplificador no inversor un amplificador no inversor tiene este montaje. La entrada se realiza por la parte positiva y a través de la resistencia R2 tenemos este camino de realimentación negativa, ¿vale? Por lo tanto, es un montaje que es un sistema lineal, tiene realimentación negativa, por lo tanto podemos aplicar el principio del cortocircuito virtual para el cálculo. Pinta.
Pintamos las corrientes, ¿vale? Da igual cómo pintéis las corrientes. Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si pinto la corriente I sub 2 en sentido distinto? Pues da lo mismo. Al final todo el circuito sale igual. Claro, tal y como pintemos las corrientes, hay que pintar luego las ecuaciones. Si yo, por ejemplo, pinto estas dos corrientes, pues ¿cuál es la ecuación? Corrientes que entran en el nudo igual a corrientes que salen del nudo, ¿vale? Si yo pinto las corrientes de esta forma, tengo que pintar las ecuaciones de esta forma. Si yo pinto las corrientes como el sentido que las voy a poner ahora en color rojo, pues entonces es corrientes que entran al nudo igual a corrientes que salen del nudo, ¿vale? Una ecuación u otra es correcta. Lo que importa es que luego al pintar las ecuaciones de cada una de las corrientes lo escribamos de forma consecuente, ¿eh? Y el sistema tiene que dar exactamente lo mismo si lo hacemos de una forma o si lo hacemos de otra, ¿vale? Da igual, ¿eh? Esta forma en la que pintéis las corrientes, pero luego, claro, es muy importante escribir de forma adecuada las ecuaciones que representan a cada una de esas corrientes. Vale, pues espera, borramos y empezamos con alguna de las dos formas. Vale, pues por ejemplo, esta que teníamos al principio. Vale, entonces corrientes que entran al nudo igual a corrientes que salen del nudo. Corriente I sub 1 será la tensión que yo tengo en este punto. Claro que por el principio de cortocircuito virtual, ¿qué tensión tengo aquí en la entrada negativa? Pues la misma que tengo en la entrada positiva. ¿Y qué tensión tengo en la entrada positiva? La tensión VI. O sea, será VI menos tensión que yo tengo en este otro punto, 0, partido por R1. Y la corriente I sub 2 será tensión que yo tengo en este punto, V0, menos tensión que yo tengo en este punto, VI, partido por R2. ¿Vale? Y ahora de aquí saco el sistema V0 menos VI partido por R2 igual a VI partido por R1. Bien, la forma más sencilla de hacer esto es separar en vez de sacar denominador común, hacer al revés. Separar esta parte izquierda, separar cada uno de los términos en dos. Y ahora este menos VI partido por R2 lo pasamos a la izquierda. V0 partido por R2 es igual a VI partido por R2 más VI partido por R1. Y ahora sacamos denominador común en el segundo miembro y sacamos factor común VI. VI por R2 partido por R1, R1 más R2. Y ahora ya sí, V0 partido por VI será igual a R2, pasa multiplicando, R1 más R2 partido R1 por R2.
este R2 con este R2. Entonces, la ganancia del circuito igual a V0 partido por VI será R1 más R2 partido por R1. ¿Vale? Bien. Bueno, acá, problema, pues por ejemplo, diseñar un amplificador operacional que la ganancia sea de 15. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo aplicaríamos esta fórmula? Porque claro, hay infinitos valores que me puedan dar este resultado. ¿Vale? Entonces aquí el criterio de diseño es que las resistencias sean del orden de kiloohmios. De miles de ohmios. ¿Vale? Entonces habrá que fijar el valor de una de las dos resistencias y calcular el otro. Pues por ejemplo, fijamos R1 igual a 1 kiloohmio. Así que 15, que será la ganancia que nos han pedido, será igual a 1K más R2 partido por 1K. O sea, 15K menos 1K será igual a R2 14 kiloohmios. ¿Vale? O sea, igual en el caso del circuito anterior, el amplificador inversor nos da la relación entre R2 y R1, ¿no? Pero eso, hay infinitos valores que para un valor de ganancia concreto, pues así que siempre tenemos que fijar una o dos resistencias y luego calcular pues cuánto vale el, los elementos que no hemos fijado en las ecuaciones. Vamos a ver otro montaje que es también un amplificador inversor, pero un poquito más complejo. ¿Vale? Este lo he puesto muchas veces en los exámenes. La verdad es que tampoco hay tantos montajes distintos que se puedan hacer en los exámenes, entonces repetimos mucho. Si sabéis analizar un circuito, pues bueno, vamos a poner
nombres y sentidos a las corrientes, ¿vale? Y llamamos I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4. La primera cuestión, ¿es realimentación negativa? Pues sí, porque la salida a través de la resistencia R2 y R4 está conectada a la salida con la entrada negativa, ¿vale? Bueno, pues una vez que determinamos, una vez que establecemos que sí que existe la realimentación negativa, la siguiente cuestión sería pues plantear las ecuaciones, ¿no? Entonces, la corriente I sub 1 es igual a la corriente I sub 2 para este primer nudo, y la corriente I sub 2 es igual a la corriente I sub 3 más I sub 4 para este segundo nudo de aquí, ¿vale? Esta es la corriente del primer nudo, vamos a llamarle el nudo A, y esta es la suma de corrientes del nudo B, ¿vale? Cada uno de estos dos nudos nos da lugar a estas corrientes. Bien, ahora tenemos que plantearnos cuáles serían las ecuaciones que podemos escribir para cada una de esas dos corrientes. ¿Qué tensión tenemos en el nudo A? Pues la tensión que tenemos en el nudo A es 0 voltios, porque por el principio de cortocircuito virtual, la misma tensión que tenemos en la entrada positiva, la tenemos en la entrada negativa, y la entrada positiva está a 0. Entonces, la tensión en el nudo A es de 0 voltios. Así que I sub 1 será VI menos 0 partido por R1. La corriente I sub 2 será 0 menos la tensión que yo tengo en el nudo B. La tensión que yo tengo en el nudo B la desconozco. Vamos a llamarle V sub B, ¿no? Aquí tengo 0 voltios. 0 menos V sub B partido por R2. La corriente I sub 3. Pues esta será V sub B partido por R3. Y la corriente I sub 4. Pues será V sub B menos V sub 0 partido por R4. Vale. Entonces, objetivo final del problema, obtener la ganancia. V0 partido por VI como una función de las resistencias R1, R2, R3 y R4, ¿vale? Así que de este sistema de ecuaciones que yo tengo planteado, lo que me sobra es la VB. Tengo que buscar la manera de despejar esa tensión VB. Vale. Bueno, pues entonces esta primera ecuación, como tengo dos ecuaciones, pues entonces será fácil de una despejar VB y sustituirla en la otra. ¿Qué tendríamos? VI partido por R1 será igual a menos VB partido por R2. Y de esta tendríamos menos VB partido por R2 igual a VB partido por R3 más VB menos V0 partido por R4. Sí, correcto. Vale. Entonces, empezamos con la primera ecuación y parece que lo más sencillo será de la primera ecuación despejar VB,
y sustituir ese valor de VB en la segunda ecuación, ¿vale? Entonces, VB va a ser igual a VI, bueno, a menos VI por R2 partido por R1. Y la segunda ecuación, bueno, voy a pintarla aquí. Siempre me voy al lado derecho de la pantalla. La segunda ecuación, pues bueno, igual me interesa organizar esto un poco más antes de sustituir VB, porque si no va a ser un poco caos. Menos V0 partido por R4, ¿vale? Entonces voy a pasar la V0 a la izquierda y la VB a la derecha de la igualdad. Entonces esto va a ser V0 partido por R4 igual a VB partido por R2 más VB partido por R3 más VB partido por R4. Si saco factor común de la VB, V0 partido por R4 será igual a VB que multiplica a 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más 1 partido por R4. Vale. Entonces ahora ya sí que estoy en condiciones de sustituir la VB por la ecuación 1. ¿Vale? Entonces sustituimos VB por su valor y entonces esto me queda V0 partido por R4 es igual a menos VI por R2 partido por R1 que multiplica a y pues bueno, podía sacar denominador común R2, R3, R4. Entonces esto será R3 por R4 más R2 por R4 más R2 por R3. ¿Vale? Entonces, quito aquí el R2, quito aquí el R4 y me va a quedar V0 partido por VI, que será la ganancia del circuito, menos R3, R4 más R2, R4 más R2, R3 partido por R1, R3. ¿Vale? Y esta será la ecuación que representa la ganancia del circuito. ¿Vale? Aquí tenemos 4 resistencias. Si queremos calcular la ganancia de un ejemplo concreto, pues casi tendríamos que fijar el valor de 3 de las 4 resistencias y calcular una de ellas que nos permitiese determinar la ganancia. O decir, pues bueno, pues que son algunas de ellas son iguales y también escogiendo cuáles son iguales, pues también se puede simplificar muchas veces el comportamiento del sistema.
Entonces, a ver, por llevar un poco el orden, el inversor, este es el que tocaría ahora. No tengo título. Vale. Bien, bueno, pues el siguiente montaje del que tenéis preguntas o es el amplificador sumador. Bien. Este amplificador sumador, pues bueno, es ligeramente distinto porque tiene, en vez de tener una única entrada, pues tiene dos entradas, pero el análisis pues se realiza igual que en los casos anteriores, ¿vale? Tenemos realimentación negativa, tenemos este camino que va desde la salida hasta la entrada negativa, por lo tanto se puede aplicar el principio de cortocircuito virtual. Pues nada, para analizar dibujaríamos las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3, corrientes que entran y que salen al nudo, ¿vale? Aquí a veces, cuando dibujas las cosas un poquito distintas, os perdéis, os caéis. Esto es un cable. Esto que va de aquí a aquí es un cable. Entonces, en un cable, la diferencia de potencial es 0. No hay diferencia de potencial en un cable. Un cable es un trozo de cobre que tiene una resistencia tan baja que podemos asegurar que desde el principio al final del cable esa intensidad es la misma, no hay diferencia de potencial, la resistencia es nula. Por lo tanto, el nudo es todo lo que está pintado en rojo, ¿vale? Así que, ¿qué corrientes entran al nudo? Pues I sub 1 más I sub 2. ¿Y qué corrientes salen del nudo? I sub 3. ¿Vale? No tenéis que dejaros confundir porque esté pintado esto de otra manera ligeramente distinta, pues entonces digáis que no es, que aquí en medio pues hay, por ejemplo, otra corriente diferente o una diferencia de potencial, ¿vale? Y la corriente que entra por la entrada positiva es 0, la corriente que entra por la entrada negativa es 0, ¿vale? O sea, no hay, por este cable no hay circulación de corriente, por eso no la pintamos en la ecuación. ¿Cuánto valdrá la corriente I sub 1? Pues por el principio de cortocircuito virtual, si aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0 voltios. O sea, I sub 1 será V1 menos 0 partido por R1. I sub 2 será V2
menos 0 partido por R2. E I sub 3 será 0 menos V0 partido por R3. ¿Vale? Si pongo todo esto, no. Será V1 partido por R1 más V2 partido por R2 igual a menos V0 partido por R3. ¿Cuál es el objetivo de este problema? Poner V0 como una función de V1 y V2. No puedo calcular la única ganancia del circuito, como habíamos hecho en el caso anterior, sino que tiene que ser una relación, o sea, una función de las tensiones de entrada y de las constantes del circuito. ¿Vale? Entonces V0 será igual a menos R3 que multiplica a V1 partido por R1 más V2 partido por R2. ¿Vale? O, pues, podríamos ponerlo menos V1 por R3 partido por R1 más V2 por R3 partido por R2. ¿Vale? Y R3 partido por R1 sería la ganancia de la entrada V1 y R3 partido por R2 sería la ganancia de la entrada V2. ¿Vale? Bien. Si yo quiero que las dos ganancias sean la misma, pues entonces haría, ¿no? Caso particular. R1 igual a R2 igual a R. Pues entonces, en este caso, la tensión de salida sería menos R3 partido por R por V1 más V2. ¿Vale? Y de aquí viene el nombre de amplificador sumador, ¿no? Porque la salida es una función de la suma de las tensiones de entrada. Si R3 es igual a R, ¿no? Pues entonces ya sería, la salida sería menos V0 más V2. ¿No hay preguntas? Un montaje muy sencillo, pero que tiene aplicaciones bastante
bastante interesantes es el seguidor de tensión. ¿Vale? Entonces, tenemos realimentación negativa porque la salida está conectada directamente a la tensión de entrada, entonces hay cortocircuito virtual. La tensión en la entrada negativa es la misma que en la entrada positiva, o sea que la tensión V0 es igual a la tensión VI, o si lo queremos poner como un amplificador, V0 partido por VI es igual a 1, ¿vale? Es un amplificador no inversor, de ganancia unitaria, ¿vale? Tiene ganancia unidad. Bien. Esto lo podemos aprovechar pues para utilizarlo como un amplificador, este montaje, para utilizarlo como un amplificador de potencia. Una de las limitaciones de los amplificadores operacionales reales es que la corriente de salida, la corriente que pueden proporcionar, pues en un amplificador operacional ideal, pues digamos que sería cualquier valor de corriente, infinita, ¿eh? Que le pongo una carga que me consume 10 amperios, pues un amplificador operacional ideal, nos ponemos en la situación de que te podría dar 10 amperios. Pero ¿qué pasa con el amplificador operacional real? Pues que esa corriente de salida que puede proporcionar es pequeña. ¿Y es pequeña un amperio? No, es pequeña, de miliamperios. Entonces, si yo con un amplificador operacional quiero excitar una carga de una corriente elevada, pues entonces va a ser muy, muy complicado. Pero puedo utilizar una modificación de este modelo añadiéndole un transistor o varios transistores. Entonces, sí. Entonces, yo lo que haría sería conectar el amplificador de esta forma, ¿vale? De esta manera, seguimos teniendo el principio de cortocircuito virtual, la tensión positiva, porque a través de la base del transistor, la unión base emisor del transistor, tenemos esta realimentación negativa y la tensión de salida, V0, seguiría siendo igual a la tensión de entrada, ¿vale? El amplificador seguiría teniendo ganancia 1. ¿Qué ocurre? Pues que ahora la corriente de colector que está circulando por aquí, ¿no? Sería beta, la ganancia del transistor, por la corriente de base. Así que
Si tengo un transistor que tiene una beta de 500, pues entonces yo podría aplicar a la resistencia de carga, RL, una corriente 500 veces superiores a la corriente que me fuese capaz de proporcionar el amplificador operacional. ¿M? Que, que tengo un amplificador operacional que todavía no me da suficiente corriente, pues le pongo un par Darlington. Le pongo un par Darlington y de esta forma, pues todavía podría conseguir una amplificación que llamamos T1 y este T2, pues la corriente de colector, la corriente que está circulando ahora por la por la salida, pues sería beta 1 por beta 2 por la corriente de salida del amplificador operacional, que sería la corriente de base de entrada del transistor T1. ¿Vale? Entonces, con un montaje de este tipo, yo puedo conseguir que el amplificador operacional pues me proporcione toda la corriente que yo necesito. Vamos, un último montaje. Y sería el que llamamos de amplificador diferencial. Bien. Un amplificador diferencial tiene dos entradas, igual que el amplificador sumador. ¿Vale? Tiene V1 y V2, R1, R2, R3 y R4. ¿Vale? Es un montaje que tiene realimentación negativa, porque a través de R2 la salida está conectada con la entrada negativa,
y en este caso, pues bueno, vamos a hacer el análisis porque lo que queremos es obtener V0, la tensión de salida, como una función de la tensión V1 y V2. Bien, pues pintamos las corrientes, tendríamos por aquí I sub 1, tendríamos por aquí I sub 3, tendríamos por aquí I sub 2, tendríamos por aquí I sub 4, ¿vale? Corrientes I sub 1 y I sub 2 entran en el nudo superior, corrientes I sub 3 y sub 4 entran en el nudo inferior. ¿Y cuál será en este caso la tensión de estos nudos, del nudo de la entrada positiva y de la entrada negativa? Pues la desconocemos, no sabemos qué tensión es. Lo único que sí que sabemos es que es la misma tensión, por el principio de cortocircuito virtual. Pues vamos a llamarles a las dos V sub A, ¿vale? Entonces, ecuaciones de los nudos. En el nudo 1, I sub 1 es igual a I sub 2. Y en el nudo inferior, I sub 3 es igual a I sub 4. Ecuaciones para las corrientes. Pues I sub 1 será igual a V1 menos VA partido por R1. I sub 2 será V2 menos... Ah, no, perdón, me he saltado. I sub 2 será V sub A menos V sub 0 partido por R2. I sub 3 será V2 menos VA partido por R3. E I sub 4 será VA partido por R4. ¿Vale? Bien, y ahora planteamos la ecuación 1, la ecuación del nudo 1. La ecuación del nodo 1, ¿qué será? V1 menos VA partido R1 igual a VA menos V0 partido por R2. Y la ecuación 2 va a ser V2 menos VA partido por R3 igual a VA partido por R4. ¿Vale? Entonces, de estas ecuaciones, si queremos obtener V0 como una función de V1 y V2, pues lo que nos estorba es VA. Así que calculamos el valor de VA en una ecuación y sustituimos en la otra. ¿Vale? Bueno. Vamos a trabajarlas un poco para ir organizando los términos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esta primera ecuación, fijaros que siempre el mecanismo es igual. Si tengo algo que tiene denominador común, primero deshacemos los denominadores y reorganizamos los términos. Pues voy a pasar todas las VAs a la derecha de la igualdad. ¿Vale? Y ahora saco factor común de VA. Entonces tengo que poner denominador común aquí, R1, R2. Me quedará R1 más R2.
2. ¿Vale? Pues bueno, hago lo mismo con la otra ecuación, la ecuación 2. Y paso los VAs también a la derecha. Y nos queda de esta forma. ¿Vale? Bueno, pues ahora, pues por ejemplo, de la ecuación 2 de espejo VA, bueno, y esto, si tengo aquí R3 y tengo aquí R3, se puede marchar. De espejo VA y sustituyo en la otra ecuación. Entonces, de esta ecuación, VA sería igual a V2 que multiplica a R4 partido R3 más R4. ¿Vale? Sería como nos quedaría. Así que sustituimos en la ecuación 1 y quedaría. Quedaría de esta forma. ¿Vale? Bueno, un poco feo, ¿no? Esto, V0 partido por R2 sería igual a V2 por R4 R1 más R2 partido R1 R2 por R3 más R4 menos V1 por 1 partido por R1. O sea que V0 podríamos escribir como V2 R2 R4 R1 más R2 partido R1 R2 R3 más R4. ¿Vale? Entonces este R2 con este R2 menos V1 R2 partido por R1. Bien. Entonces, si hacemos R1 igual a R3 y R2 igual a R4, en estas condiciones, pues esto me quedaría. V0 es igual a V2
por R2, R1 más R2, partido R1, R1 más R2, menos V1, R2 partido por R1. O sea, V0 sería igual a R2 partido por R1 por V2 menos V1. ¿Vale? Y esta sería nuestra expresión para este caso particular. Y si no, el caso general, el caso genérico, en el que R1, R2, R3 y R4 son distintas, pues sería este otro. ¿Vale? Bien. Este ya es un caso complicado de analizar, pero bueno, es un caso bastante interesante, el del amplificador diferencial, porque la tensión de salida es una función de la diferencia de las tensiones de entrada. ¿Vale? Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Repasar lo que hemos visto hoy, porque hemos visto un montón de circuitos diferentes, a ver si veis algún problema en los análisis o no entendéis alguna parte, porque si no, pues de cara al examen, que os recuerdo que es el día 6 de noviembre a las 11:30, pues si no, serán un montón de circuitos, un montón de cosas distintas. Y luego no os olvidéis también de la parte de los amplificadores. O sea, para este examen lo más importante son los ejercicios de amplificadores, de transistores y de amplificadores operacionales. Venga, pues hasta aquí hemos llegado y el miércoles, pues más.